Hola, hola y bendiciones. Aquí tu coach, mentora Xiomara Díaz con la segunda parte de el tema el perdón. Y hoy en esta segunda parte vamos a estar guiándote por 7 pasos para liberarte a través del perdón. Así que espero que tengas libreta, bolígrafo o lápiz para que puedas anotar estos 7 guías de paso para que puedas liberarte a través del perdón. Recuerda que la vida, las cosas que acontecen, no nos vino a dañar, no nos vino a destruir, no nos vino a derrumbar, no nos vino a enterrar. Al contrario, nos vino para fortalecernos y también nos vino ¿para qué? Para formarnos. Vino también para transformarnos, vino para alinearnos y viene a nuestra vida todas estas cosas que parecen caos, que parecen cosas dolorosas y que son cosas dolorosas. Son momentos difíciles, son circunstancias difíciles de pasar. Todas vienen con una gran enseñanza para nosotros poder rectificarnos, poder santificarnos y poder alinearnos a lo que el Eterno Padre nos envió aquí en este planeta Tierra. Quiero que entiendas esto. No se trata de alguna denominación, no se trata de ninguna religión. Estos son pasos que te ayudan a tú cumplir con tu asignación aquí en la tierra, porque todos fuimos creados a través de Dios y enviados con una asignación. Y esa asignación tú la descubrirás en la trayectoria del camino llamada vida. Así que, hablando de la llamada vida, muchas veces nos dobla, nos frige, nos hace llorar, nos hace sufrir, nos hace sentirnos, pero el perdón nos ofrece la posibilidad de enderezar, rectificar, crecer, creer, madurar. Las heridas emocionales a veces requieren más tiempo para sanar, pero sí sanan. Requieren tiempo, pero sí sanan. Nunca pienses que nunca puedes perdonar a alguien y que tampoco ese dolor o ese trauma o esa herida emocional no se puede transicionar, porque sí se puede transicionar, sí se puede elevar. Así que en las etapas del perdón, el perdón no es un acto único, sino un proceso que consta de varias etapas. Y el primer paso es el reconocimiento del daño. El primer paso para perdonar es reconocer plenamente que se nos ha hecho daño, se nos ha lastimado, se nos ha hecho sentir un dolor, una herida, ¿verdad? Un mover de nosotros mismos. Este reconocimiento puede parecer simple, pero a menudo es uno de los pasos más difíciles. Vivimos en una sociedad que nos enseña a minimizar o reprimir nuestras emociones, a ser fuertes o a superar las cosas como si nada hubiese pasado. Y déjame decirte que no estamos pidiéndote eso, te estamos dejando saber que tú sí puedes sentir cuando reconozcas esto. Tienes que reconocerlo. Sí, me hirieron, sí me ofendieron, sí, esto me sucedió. Porque para poder sanar verdaderamente debemos permitirnos sentir el dolor, la ira, el resentimiento, el sufrimiento que ha surgido de esa herida, aún ese sentido de que cuando empiezas a recordar lo vivido, dices que tengo coraje con esa persona, es que tengo ganas que le vaya mal, es que tengo ganas de vengarme. Está bien que lo sientas. Déjame decirte, no está mal que lo sientas. Está bien. Ahora, eso me conlleva a que cuando yo sienta esto, cómo yo debería superarlo, ¿ok? So, es posible que aún hayas pasado o tengas situaciones en las cuales la hayas ignorado y la haya bloqueado tu cuerpo. Tu mente es un órgano muy poderoso y a veces hay traumas en nuestra vida que nosotros tendemos a bloquear por autoprotección. Por eso es tan necesario nosotros sentarnos, reflexionar y comenzar a dar hacia atrás, paso hacia atrás, porque son cosas que fueron bloqueadas por nuestro cuerpo, no como algo malo, sino como una autodefensa para él cuidarse, y entonces bloquea estas emociones
que surgieron de estas situaciones fuertes y dolorosas y difíciles, y entonces puedes haber que sientas que no pasó nada en tu vida, pero cuando te sientas y te tomas el ejercicio de retornar y mirar, dar una mirada atrás al pasado, comienza entonces a resurgir, y ahí se pueden desbloquear cosas que a veces tú dices, es que yo pensé que eso nunca me había pasado, o puede ser experiencias también en donde las personas dicen, había soñado eso o había tenido pesadillas sobre ese evento, pero pensé que eran solamente un sueño y es realmente algo que había acontecido en su vida. Así que esto puede pasarte, pero este paso no significa que te vas a quedar atrapado en el dolor, sino que le vas a dar el espacio necesario para hacerse sentir y aceptar el dolor, que es una forma de liberarte de su control. O sea, lo vas a revivir no para que te quedes ahí, sino que lo puedas superar. Cuando reconocemos nuestras emociones, podemos comenzar el proceso de la sanidad, ¿ok? Así que cada uno de nosotros experimentamos heridas de alguna manera diferente. Para algunos puede ser la traición de un amigo cercano, para otros una decepción profunda de una relación amorosa o un conflicto familiar no resuelto. Podemos enumerar diferentes situaciones que pudieron provocar una herida, pudieron provocar un daño a tu vida. ¿Verdad? Y muchas veces el daño que cargamos puede estar arraigado, que ni siquiera somos plenamente conscientes de cómo esto nos ha afectado. Así que reconocer el daño también significa entender cómo ha impactado esto a tu vida, qué ha hecho más desconfiado, qué ha afectado tu autoestima, te impide verte vulnerable a circunstancias, a relaciones actuales. Estas son las preguntas que deberías de hacerte para entonces comenzar a reconocer y explorar las consecuencias emocionales que esa herida o esa situación que viviste ha provocado. Así que permitir el dolor, permitirnos sentir plenamente el dolor no es fácil, pero es necesario para avanzar. Sentir no es lo mismo que revivir el trauma, más bien es permitir que las emociones fluyan. Muchas personas dicen, no, pero es que tú me estás pidiendo revivirlo. No, te estamos pidiendo que permitas que fluyan esas emociones, que darle a tu cuerpo y a la mente el espacio necesario para procesarla, permitir al dolor que te libere de esa necesidad de evitarlo o reprimirlo. ¿Ves? Porque evitar o reprimir ese dolor no es lo mismo que sanar. Es sentir es lo que te va a permitir que tú sanes. Y entonces te voy a dar un ejercicio de reflexión para que reconozcas el daño. Y primero encuentra un lugar tranquilo en donde puedas estar sin interrupciones. Tómate de 15 a 20 minutos para hacer este ejercicio. Relájate, cierra los ojos, respira profundamente varias veces. Lleva tu atención a tu cuerpo y observa cualquier tensión o emoción que surja al pensar en la herida que vas a explorar. Reflexiona sobre una situación específica en la que hayas sentido herida o te hayas sentido, ¿verdad? En dolor, en reprensión, y trata de ser honesto contigo mismo, contigo misma, tú sabes, sobre lo ocurrido. ¿Qué sucedió realmente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Recuerda, no estás justificando a la otra persona, sino que estás simplemente observando y reconociendo el impacto que esto hizo a tu vida, ¿ok? Lo puedes escribir en un diario, lo puedes record, lo puedes grabar si tú quieres, mientras vas hablando. O sea, en la manera en que tú puedes soltar también esto, lo puedes hacer. Y entonces después puedes hacer una comprensión más profunda en hacerte las preguntas: ¿cómo ha afectado esta situación a mi vida diaria o a mis relaciones? ¿Qué emociones específicas surgieron de a raíz de esa experiencia? Tristeza, frustración, miedo, ira, coraje, venganza, diferentes, ¿verdad? Cosas que te hayas sentido sentir. ¿Qué pensamientos recurrentes vienen a tu mente cuando recuerdas esa situación? No soy suficiente, nadie me valora, nadie me ama, yo no encajo en ningún lugar, nadie me toma en consideración, etcétera. Estos son ejemplos.
He intentado reprimir o minimizar mis sentimientos sobre esto, y si es así, ¿cómo esto me ha afectado? Y estas son varias de las preguntas de ejercicios que puedes hacer. Este ejercicio puede ser bien desafiante, pero es un trabajo, es un ejercicio, es un acto de autoexaminación para que también tengas una autocompasión contigo mismo, no como víctima de que, ay bendito lo que me pasó, sino de aceptar el dolor, no quedarme para siempre en ese dolor, sino que significa honro mis emociones como una parte necesaria de mi sanidad. ¿Ok? Ahora vamos para el segundo paso, que sería expresarlo. Después de haber reconocido el daño que te ha causado, el siguiente paso es el proceso del perdón, es expresar el dolor de una manera consciente y deliberada. ¿Okay? Este es un paso esencial, porque aunque hayamos aceptado internamente lo ocurrido, si no encontramos una forma de liberar esas emociones acumuladas, estas seguirán afectando nuestra vida diaria. Mantener el dolor dentro puede provocar que las emociones se conviertan en ira reprimida, en resentimiento, en tristezas profundas, lo que no solo afecta tu bienestar emocional, sino también tu salud física. Recuerde que en la primera parte estuvimos hablando cómo esto también afecta a tus sistemas del cuerpo. Expresar el dolor es un acto de liberación. Al hablar sobre lo que sentimos, escribirlo, encontrar una manera de comunicarlo, permitimos que el dolor salga a la superficie, lo cual es un paso crucial para procesar y dejar atrás esas emociones. La expresión del dolor no debe de ser vista como un signo de debilidad, sino como una manera valiente de enfrentarlas, ¿ok? Las emociones difíciles, expresar todo lo que sentimos y no permitir que éstas nos controlen, no permitir que éstas se adueñen de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante expresar el dolor? A menudo sentimos la necesidad de guardar muchas emociones para evitar revivir el dolor, o porque creemos que expresarlo no cambiaría nada. Sin embargo, esta mentalidad solo prolonga el sufrimiento. Recuérdelo bien. Reprimir las emociones pueden hacer que se acumulen y se manifiesten de forma destructiva, como la ansiedad, el estrés crónico o la desconexión emocional con otros mismos y los demás, con nosotros mismos y los demás, porque entonces no reaccionamos a sentimientos, no reaccionamos a cosas. Tendremos a siempre estar callados y no hacer nada. Entonces esto puede traer un problema de afección, no solamente contigo misma, de amarte, de cuidarte, de protegerte tú misma, sino los que están contigo y los tuyos. Así que expresar el dolor también ayuda a validar nuestras emociones. Decir en voz alta o escribir lo que sentimos es una forma de reconocer nuestro dolor es real y que merece ser atendido. Al liberar esas emociones también hacemos espacio para que comience la sanidad. La forma de expresar es como tú lo sientes en el momento. Si tú tienes que gritar, grita. Si tú tienes que escribir, escribe. Si tú tienes que llorar, llora. Si tú tienes que decirlo en voz alta, hazlo. He conocido también personas que tienen punching bag para dar, ¿verdad? Lo pueden utilizar también. Depende de la persona y cómo quiera sanar, ¿verdad? O su manera de sanar esas heridas. Hay personas que, como hacen ejercicios, tienen punching bag en su casa o cogen una almohada y se la llevan a ese lugar que se sientan a expresarse y ponen su almohada y comienzan a gritar y comienzan a llorar. No importa, siempre y cuando sea en tu lugar solo, esos 15, 20 minutos que tú te sientas, de tú reconocerlo, entonces luego de tú expresarlo. Así que también alguna forma efectiva después de esa, puedes hacerlo también con una mentora o una consejera, que también mis servicios están disponibles para todo aquel que desee recibir mentoría o consejería de vida espiritual, para sanar. Aquí estamos también a su servicio, así que también me pueden contactar para eso. Esa es una de las cosas en que amo trabajar,
También puedes hacerlo hablando con un amigo o con un ser querido que tú sepas que es la persona correcta, una persona que pueda escucharse, está dispuesta a escuchar sin juzgar, una persona que tú consideras que puede ofrecer soluciones o alguien que te permita hablar sin tener que decirte nada, ¿ok? Pero tiene que ser una persona, ¿verdad?, que tú consideras que es la correcta. Puedes hacerlo escribiendo un diario, puedes hacerlo escribiendo una carta sin enviar, si tú le quieres escribir a esa persona lo que tú sientes. O si esa persona ya no está en vida, puedes escribir esa carta y esa carta puede ser una técnica muy eficaz en escribirle a esa persona que te ha causado daño y después la puedes romper y la puedes botar. Si quieres quemarla, la puedes quemar. Estas son las técnicas que yo ofrezco. Aún también puedes buscar un terapeuta si quieres ir más profundo. Puedes también consultar a un terapeuta donde ofrece un espacio seguro para explorar y expresar tu dolor sin miedo a ser juzgado y si es necesario ayuda interveniencia médica. También pues puedes recibirla a través de un terapeuta, como también de un consejero, porque si un consejero, lo hablo desde mi perspectiva, desde mi posición, veo que la situación necesitaría una intervención terapéutica en el sentido médico, pues sí también lo referiría, porque es necesario a veces am, que ayuda médica con medicamentos, pues también pueda ayudar, porque entonces este dolor ha afectado a gran manera y ha desbalanceado químicamente en su cerebro, la ansiedad y necesita una ayuda extra. Esto también puede acontecer, así que liberar el dolor también a través de las escrituras. Si eres fiel creyente, si eres una persona que lees la palabra, la Torá, pues encuentra este ejercicio también ayudándote a expresarte, liberar esas emociones de forma dolorosa, para que no te controlen y te sientas seguras. También puedes recitar versículos de la palabra, puedes buscar palabras en las cuales sientas que las puedes conseguir en un diccionario bíblico y buscar el versículo y te puedas escribir ese versículo y cada vez que sientas ese dolor, referirte a ese versículo. También eso es una de las cosas que puedes trabajar también, ya que es tan importante el objetivo de liberar el dolor y no generar más conflicto o sufrimiento. Y muchos de los creyentes pues utilizan también la palabra del Eterno para usarlo como un método de sanidad. Así que cuando escribas una carta a la persona que te causó daño, no necesitas preocuparte por la estructura, cómo te expresas, solamente escríbele el daño que te causó, cómo te hizo sentir, qué fue lo que impactó a tu vida. Tú sabes, cuando tú escribas un diario, permítete escribir lo que sientes, cómo te sientes abrumado, cuando tú te sientes con una consejera, con un terapeuta, también, ¿sabes? Siéntete libre en la posición segura de poder decir lo que sientes, que no tiene que ser estructurado, que no tiene que ser de cierta forma. Cierra esas cosas con una afirmación de lo que tú sientes, de lo que tú padeces, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te ha hecho sentir, cómo te ha hecho sentir, cómo has estado todo este tiempo, cómo todo eso te ha sostenido y te ha aguantado a poder superarte o convertirte en una mejor persona, ¿ok? Cómo te ha estancado. Así que siéntete libre en no sentir que tiene que ser perfecto, sino que tiene que ser sincero, ¿ok? El paso número 3, comprender al opresor. Y este paso es uno de los más desafiantes en el proceso del perdón, ya que se requiere que te acerques a una perspectiva más empática hacia la persona que te ha causado daño. Comprender al opresor no significa justificar sus acciones ni minimizarla, ni minimizar el dolor que te causó ni el daño, sino explorar qué pudo haber movido o motivado su comportamiento desde una posición de empatía y compasión, ¿ok? Quiero que entiendas que la empatía y la compasión es uno de los dones que tienes que aplicar a las circunstancias de entender lo que pasó, lo que sentiste, lo que viviste, para poder ser libre. Vuelvo y repito, no lo vas a justificar si no puedes decir a lo mejor
no entendía lo que estaba haciendo, a lo mejor lo hizo por ignorancia, a lo mejor desparramó el poder de él sobre ti, reaccionó a alguna circunstancia, posiblemente estaba viviendo algo. Tú sabes, ¿por qué es importante comprender al opresor? Es porque cuando sufrimos una herida emocional, es natural centrarse exclusivamente en nuestro dolor, en el daño que hemos experimentado. Sin embargo, a medida que avanzamos en el proceso del perdón, necesitamos ampliar nuestra perspectiva para ver al ofensor como un ser humano con sus propias fallas, sus propias luchas, sus propias circunstancias. Y el perdón no es para el ofensor, sino es para ti. Pero el acto de intentar comprender te permitirá liberarte de la carga emocional que conllevas el rencor. ¿Ok? Recuerda que muchas cosas dicen, oh, yo roto esa relación con ella por lo que me hizo, pero si tú sigues guardando ese dolor, sigues diciendo, yo no la quiero ver en pintura, sigues guardando ese rencor y ese resentimiento, sigues atada a esta persona. Y en la manera que te vas a poder liberar de esta persona es no justificándola, sino comprendiendo tu dolor y comprendiendo también el acto del ofensor. Esta es la manera en que se cierran los círculos de la manera correcta, de la manera saludable. Es cerrando ese círculo para que no siga reviviéndose en tus futuras relaciones y en tus futuras acciones de la vida. Así que esto es algo que comprender no significa que debes aceptar su comportamiento o reconciliarte, sino que te permite liberar la ira, el resentimiento, el rencor que mantiene atrapada tu vida al pasado. La diferencia entre comprensión y justificación, es importante aclarar que comprender no es justificar. Comprender significa que puedes ver al ofensor es una persona compleja, con defectos, con desafíos propios, al igual que tú. No estás excusando su comportamiento, sino reconociendo que todos somos seres humanos y que a veces las personas actúan de manera dañina debido a sus propias heridas emocionales no resueltas, ¿ok? Y esto es algo que podemos, cuando logramos entender las posibilidades de las razones detrás de las acciones de las personas, no solamente nos liberamos nosotros, sino esta herramienta nos ayuda a que las acciones exteriores no tomen control de nuestro interior. Que se supone que todo lo que hagan las personas afuera no nos afecten y no tomen control de nosotros, ni de nuestras emociones, ni nos hace darle atenciones a cosas que no deben. Nos mantiene equilibrado. Cuando nosotros entramos a esta posición, nos mantiene equilibrado, porque no nos hace ser vulnerable a las acciones, pensamientos de las otras personas. Así que este es un acto muy importante de comprender al ofensor desde la empatía, ¿ok? Desde la compasión. Estos son los motivos en los cuales te ayuda a relajar a tu mente, a pensar en el ofensor como una imagen, que una persona que causó daño, pero que no justificada, sino con la comprensión de que posiblemente lo hizo porque también carga herida, y recuerda que el que carga herida solamente puede herir. Y esto también nos incluye a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también hemos provocado herida con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, porque no hemos sido liberados de esas heridas del pasado? Entonces, ¿qué pasa? Estas creencias, estos miedos, estos patrones destructivos se siguen tomando control hasta impulsivamente sobre nuestras acciones, sobre otros, y no nos damos de cuenta porque como estamos reaccionando dentro del dolor y nos hemos centrado en un comportamiento de reflejo más que en nosotros y no como un reflejo de nuestro propio sufrimiento, en el sentido como espejo, nos hace entonces cometer varios errores y varias decisiones erróneas. Así que escribes afirmaciones de empatía cuando estés haciendo este ejercicio. Cierra este ejercicio escribiendo una afirmación que te ayuda a liberar el resentimiento, como por ejemplo, reconozco que el nombre del ofensor tiene su propia historia, sus propias luchas. Esto no es excusa lo que hizo, pero elijo no cargar más con este dolor. Estoy liberando mi resentimiento para encontrar paz. Así que al practicar la comprensión al ofensor, comienzas a separarte de la narrativa de ser víctima y te permites ver la solución desde un lugar
de mayor perspectiva. La empatía y la compasión son claves en el proceso del perdón porque te permiten soltar el control que las emociones negativas tienen sobre ti. No es necesario reconciliarte con el ofensor o justificar sus acciones, pero comprenderlo te da permiso para liberarte de resentimiento y continuar tu proceso de sanación. Estos pasos te preparan para la etapa siguiente del perdón, donde al despojarte de la ira y el rencor, te será más fácil tomar la decisión de consciente de perdonar y avanzar hacia una vida emocionalmente libre y pacífica, poniendo como el paso número 4, aceptando el pasado. Aceptar el pasado es uno de los pasos más liberadores y a la vez más difíciles en el proceso del perdón. A menudo las personas se han sentido heridas teniendo que revivir un dolor una y otra vez, preguntándose cómo habría sido su vida si hubiese sido diferente, si la situación no hubiera ocurrido de esa manera, si hubiese sido otra persona, si, ¿verdad? Con la esperanza de cambiar o transformar el pasado. Y déjame decirte que el pasado se mantiene ahí. Lo que tú puedes transformar es el futuro. ¿Por qué lo puedes transformar? Porque liberándote con el perdón vas a hacer que tomes mejores decisiones, vas a tener límites más saludables, relaciones más saludables, y esto te hará entonces tener un futuro más hermoso, más bonito. Así que aceptar el pasado no significa que debes estar de acuerdo con lo que ocurrió, ni implica minimizarlo tampoco, ni justificar las acciones del ofensor. Más bien se trata de que el pasado es inamovible y que continuar aferrándote a él te impide avanzar. Te impide ver un futuro más libre y emocionalmente más sano. Así que cuando no aceptamos el pasado, tendremos a vivir la narrativa una y otra vez. Es que tú no sabes lo que me pasó. Es que si tú supieras mi historia. Es que ojalá yo hubiese nacido en otra familia. Es que ojalá yo no la hubiese conocido. Entonces, ¿qué pasa? Estás repitiendo constantemente este evento como si fuera un evento presente, y este evento ya no es presente, se supone que ya no esté presente en tu vida, porque este paso es evitar para poder proseguir, para poder seguir, para poder ascender, para poder elevarte de esta manera. Así que este paso es evitar en el proceso del perdón, porque hasta que no aceptemos completamente lo ocurrido, seguiremos viviendo en la ilusión que algo puede cambiar, lo que nos deja emocionalmente estancado. Es importante aclarar que lo que no significa aceptar el pasado, no significa olvidar, no se trata de borrar lo que ocurrió ni de ignorarlo, sino de transformarlo, de elevarlo. No significa justificarlo. Aceptar el pasado no implica que estás de acuerdo con lo que sucedió o crees que estuvo bien o crees que no. Simplemente reconocer que ya puedes cambiar esos eventos y que puede ser otra manera diferente, o que tú puedes aplicar cierta acción o cierto acto diferente. Y no significa tampoco rendirse. Al contrario, aceptar no es lo mismo que rendirse al dolor, sino que es más bien una decisión consciente de soltar esa carga que el pasado sigue representando en tu vida actual. Así que aceptar y soltar es la esperanza de un pasado diferente. Cuando nos aferramos a esa idea, entramos al estado de víctima y no al estado de transformación. Así que necesito que entienda eso. Nos damos de cuenta de que no podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos elegir cómo afectará nuestro futuro. ¿Ok? Aceptamos, te permite soltar, dejar que esas emociones te controlen, te dominen, y te abre la posibilidad de encontrar la paz en tu vida. Así que es muy importante que entienda este consejo, que aceptando el pasado es esencial porque te permite liberarte completamente del control que ha estado prolongado en tu vida. Así que ese pasado es una puerta a la libertad emocional, que no significa que el dolor desaparezca instantáneamente, pero te prepara para soltarlo y para ser libre con un futuro lleno de paz y sanidad.
El paso número 5, tomar la decisión de perdonar, porque el perdón es una elección. Necesito que entiendas que el perdón es una decisión más transformadora que puedes tomar en tu vida. No es un sentimiento que llega de una manera automática, sino una elección consciente que haces para liberarte del peso emocional que has estado cargando por años. Esto es algo que tú decides. Esto es algo que tú te propones. Al perdonar no estás diciendo que el dolor que experimentaste no fue real o que estuvo bien que lo hiciera. En lugar de esto, tú dices, yo lo acepté, tomaste todos los pasos anteriores, ya lo sentí, ya lo acepté, ya veo el ofensor como con, ¿verdad? Con compasión y empatía, pero ahora yo me propongo, yo me dispongo, yo me doy a la libertad de perdonarlo. Y tú lo llamas por su nombre, ¿ok? Así que quiero que entiendas que este perdón no siempre llega como una emoción espontánea. De hecho, espera que los sentimientos de perdón aparezcan por sí solo, pueden prolongar el sufrimiento. En cambio, perdonar es una decisión que tomas para dejar atrás el resentimiento, la ira, el dolor y la tristeza. Decidir perdonar es decir, reconozco lo que sucedió, pero elijo no permitir que me siga controlando emocionalmente. Cuando decides perdonar, liberas el poder que la situación o el ofensor tiene sobre ti. La elección de perdonar no es solo para el bien del ofensor, sino principalmente para ti. Es una forma de decir, he sufrido lo suficiente y no permitiré que este dolor me defina más. Mira qué importante esto. El proceso de perdonar es tan importante. Recordar que perdonar es un proceso y que no siempre ocurre de inmediato después que tomas la decisión, sino que necesitas repetir este acto constantemente hasta que te sientas libre de ese dolor, de esa situación. El perdón ocurre gradualmente, a medida que te liberas de esas capas del dolor y resentimiento. Pero una vez que te eliges perdonar, ya estás encaminado hacia la sanación emocional y la liberación personal. Así que cuando eliges perdonar, cuando decides perdonar, comienzas a notar algunos cambios en tu vida y en tus emociones. Número 1, liberación emocional. El peso del resentimiento, de la ira, de la tristeza comienza a disolverse, a sentirse poco a poco menos esa carga emocional que ha estado llevando. Número 2, paz interior. Al dejar el pasado y la necesidad de aferrarte al dolor, comienzas a crear dentro de ti una paz. Comienzas a permitir que tu corazón se alinee a un sentido más pasivo. Número 3, empoderamiento personal. El acto de perdonar es un acto de empoderamiento. En lugar de seguir siendo una víctima de las circunstancias, tomas el control de tu vida y eliges cómo quieres vivirla. Y número 4, relaciones más saludables. Cuando te liberas de resentimiento, también te abres a tener relaciones más saludables, a poner límites saludables, y no solo con los demás, sino también contigo misma. Rompes con ese caos que lleva años dentro de ti, que no te conoces, que no sabes quién eres, que no sabes para dónde vas, no sabes ni por qué estás aquí en esta vida. Pues canalizas, aclara ese caos que lleva peleando contigo dentro de ti, ¿ok? Así que el mito del perdón es fácil, se tiene que caer. No es fácil, pero es llevadero, pero beneficia, pero nos hace creer. Así que es importante desmitificar la idea de que perdonar algo sucede de una manera rápida, sin esfuerzo, que todo es así. No, el perdón verdadero es un acto profundo y significativo que puede traer un alivio, también puede ser desafiante y requerir tiempo. Pero si te lo propones y tomas la decisión de perdonar, es solo el comienzo de este proceso para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda eso. Así que libérate del peso del perdón ya y comienza a caminar en libertad. Así que el acto de perdonar es profundamente transformador. Al tomar esta decisión consciente de perdonar, te permite sanar, ser libre, vivir, te permite recargarte emocionalmente, te permite respirar, te permite ver el mundo de otra manera, te permite ver luz donde siempre pensabas que había oscuridad.
Y el paso número 6, ya vamos terminando, perdonarte a ti mismo. Yo creo que este es uno de los más difíciles. El perdón a uno mismo es el acto más profundo, pero también el más difícil y el más desafiante, porque creo que después que perdonamos a las personas, no nos perdonamos a nosotros mismos, porque creemos o porque estamos aferrados a esta creencia de que no te hubiese pasado si tú no lo hubieses permitido. Pero déjame volverte a repetir que todas las experiencias que pasan a nuestra vida vienen para una enseñanza y para un crecimiento personal, para un crecimiento espiritual y para una rectificación. Así que no te sientas culpable de las circunstancias. Mientras podemos estar dispuestos a perdonar a otros, también tenemos que estar dispuestos a nosotros dejar de ser tan duros nosotros, de criticarnos tanto, de señalarnos tanto, de decirnos palabras que no debíamos habernos dicho, echarnos este autocastigo por este ciclo de culpa, de venganza que hemos estado viviendo constantemente por el motivo, ¿verdad?, de la circunstancia o del daño que pasó. Perdonarte a ti mismo no significa ignorar los errores que cometiste o minimizar su impacto tampoco. Se trata de reconocer tu humanidad, de entender que puedes cometer errores y que esto es parte del proceso de aprendizaje y permitirte liberarte de la culpa y del autocastigo para poder seguir adelante. Al igual que el perdón hacia los demás, el autoperdón es un acto de liberación que te permite avanzar hacia una vida más plena y equilibrada. ¿Por qué es tan difícil perdonarnos a nosotros mismos? El autocastigo es una respuesta común cuando sentimos que hemos fallado a nuestros propios valores, a nuestras propias expectativas, o cuando creemos que nuestras acciones han causado que otros nos hagan daño, o también daños a otros. Porque no sé si te ha pasado, pero con un coraje se te acerca una persona que no tenía la culpa, que no había hecho nada, pero entonces sacaste todo ese dolor en esa persona y tú dices, oh, wow, yo no debía haber actuado así. Entonces te da un coraje contigo mismo y estás viviendo toda la vida castigándote tú mismo. ¿Pero por qué actúas así? No. Recordá que la culpa excesiva y el remordimiento constante puede bloquear tu crecimiento. Si no reconoce, perdónate a ti mismo y si necesitas pedir perdón, pide perdón. Sé que también una de las cosas tan difíciles de impacto es también pedir perdón. Porque también pensamos, oh, es que pues llegó el momento menos indicado, es porque hizo el comentario que no debía haber hecho. Y tenemos tantas excusas, pero cuando hacemos un autoperdón, hacemos este regalo a nuestra vida que te da la libertad de salir de esas cadenas emocionales que te han estado atando todo y entonces comienzas a decir, ¿sabes qué? Soy humana, pude haber fallado, reconocerlo, seguir caminando, ¿ok? Así que el autobocetaje es algo que necesitas trabajar porque nosotros, al no perdonarnos a nosotros mismos, lo que hacemos es que no nos merecemos nada, que no somos capaces de nada, vivimos constantemente echándonos la culpa, impedimos que la paz esté dentro de nosotros, somos excesivamente críticos, duros con nosotros mismos y aún esto debilita nuestra autoestima y nuestra confianza en otros. Tú sabes, la confianza es de lo que podemos alcanzar a ser. El perdonarte es un acto de autocompasión que necesitamos hacer para poder superarnos, para poder mirarnos a nosotros mismos con compasión y empatía, para poder ofrecer a otras personas lo mejor de nosotros, lo mejor que somos. Así que reconocer que somos seres humanos, que no somos perfectos, que cometemos errores, que es parte de nuestra naturaleza de la vida, nos hace entonces aprender de esos errores, ofrecer el perdón y traer la sanidad para nosotros para seguir superándonos, no cometiendo los mismos errores, no cometiendo los mismos ciclos, sino llevándonos a una libertad en donde que nos dedicamos tiempo para mejorar, espacio para mejorar. Cuando comienzas a admitir el error que cometiste, pero sin caer en la autocrítica destructiva, tú lo reconoces, dice, reconozco que cometí un error al decir o hacer o no hacer, validas tus sentimientos, no con culpa, no con arrepentimiento, no con vergüenza, sino con un arrepentimiento de un cambio, trae un cambio.
Y eso es lo que estamos buscando en el perdón. Estamos buscando un cambio, no solamente a nuestra mente, sino a nuestra vida, a todo nuestro futuro, a todo nuestro entorno. Porque entonces recuerda que como tú te sientas contigo mismo, es lo que va a afectar, lo que tus relaciones con los demás. Recuerda eso, ¿ok? Así que como el autoperdón cambia tu vida, el autoperdón de perdonarte a ti mismo no solo te libera del peso emocional de la culpa, sino que también te permite construir tu autoestima, fortalecer tu confianza en ti misma, en lo que eres capaz, eliges compasión en lugar de autocastigo, comienzas a experimentar cambios que se relacionan contigo misma, en sentir mayor paz, en sentirte más saludable, en mejorar tu autoestima, en un crecimiento personal, en aceptar los errores para mejorarlos y para fomentar un desarrollo personal de crecimiento, de autosuperación contigo mismo. O sea, elegirte te da la oportunidad de abrirte a nuevas oportunidades, de nuevas relaciones, de nuevos lugares, de crecimiento, de expansión. Es que trae beneficios poderosos sobre tu vida. Y por último, el paso número 7, ya estamos terminando, es mantener una mentalidad de perdón. Tenemos que mantener esta mentalidad porque el perdón no es un acto único que ocurre una sola vez. Esto es algo que puede tomar tiempo y que también debes de considerar constantemente por diferentes circunstancias que te puedan pasar en momentos futuros, en momentos específicos. El verdadero perdón requiere que se mantenga esa decisión a lo largo del tiempo, especialmente cuando el dolor o el resentimiento intenta reaparecer. Esto es también muy importante, así que mantener una mentalidad de perdón significa vivir de manera consciente, comprometida con la paz interior, reconocimiento, que aunque el dolor vuelva ocasionalmente, tienes el poder de elegir, de responder de la manera más sana y no de autobotaje en contra de ti. Así que una mentalidad de perdón es aquella en la que decides una y otra vez liberar el resentimiento y no aferrarte a esa herida. No es que el perdón elimine completamente el dolor de tu memoria, sino que cambie esa relación que tú tienes con el dolor, con ese evento. Te conviertes en alguien que en lugar de revivir constantemente el sufrimiento, eliges soltarlo y priorizar tu sanidad, tu paz interior, tu futuro maravilloso que se mantiene. Así que es importante cultivar esta mentalidad de perdón. La vida está llena de momentos que podemos sentirnos heridos, traicionados. Hay situaciones pasadas que se pueden volver a revivir en eventos futuros, pero sin una mentalidad del perdón, el resentimiento se va a acumular y va a crear una sensación constante de amargura y de estrés. Pero sin embargo, cuando cultivas esa mentalidad, te das el regalo de mantenerte en una paz emocional continua, de que aunque resurjan estas situaciones no vas a mantenerte en frustración, sino que vas a tener las herramientas para gestionarlas de la manera correcta sin quedar atrapado a ese sentimiento o a esa emoción. Así que una mentalidad de perdón no solo afecta a tu relación con los demás, sino que también cómo te trata a ti mismo. Así que esta mentalidad la necesitas tener. Si no, vas a volver a herirte tú mismo. ¿Sabes? Recuerda que el perdón es un proceso continuo que vas a tener constantemente. Necesitas desarrollar esta mentalidad día a día, tiempo tras tiempo, porque mantener una mentalidad de perdón implica estar atento a tus pensamientos, estar atento a tus emociones, estar dispuesto a liberar ese resentimiento cuando surja, a autocuidarte, a la meditación, al perdón que cultiva a lo largo del tiempo una vida saludable, sana y estabilizada, equilibrada. ¿Por qué? Porque tienes menos estrés y ansiedad. Las relaciones son más sanas, tienes un mayor bienestar emocional. Así que la mentalidad del perdón fomenta todo esto, enfrentando estas situaciones para que puedas superarte. Aunque surjan estos momentos viejos,
tú te sigues superando y ya no tienen control de ti, te mantienes en una liberación, te mantienes en un continuo crecimiento y desarrollo para vivir una mentalidad de perdón. Así que el adoptar una mentalidad de perdón te permite vivir con más ligereza emocional y paz interior. Sabes que los desafíos y las heridas son partes de la vida, pero eliges no permitir que estos eventos te definan, te mantengan atado. El perdón es un acto de empoderamiento personal y al practicarlo continuamente te das la oportunidad de liberarte una y otra vez. Así que el perdón es la llave que libera tu corazón y te permite volar libremente. Así que los dejo con esta última parte de el perdón. Espero que sea de bendición esta enseñanza, que sea de práctica y que sea de una manera, algo que te haga mejorarte a ti misma, a ser una persona o una mejor versión de ti misma en la aceptación y en el compromiso de perdonar y de crecer. Así que nos vemos en el próximo Masterclass. Shalom.